Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Casey? Estamos de vuelta en un episodio más de Kingdom Culture y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial a uno de nuestros jóvenes de la iglesia, Michael Licona. ¿Cómo estás, hermano? Contanos un poco cómo te sentís de estar aquí. Pues contento, feliz, alegre por la invitación. Dije que sí a la invitación y este es uno de mis comienzos en estos podcasts y esperamos grabar muchos más. Y muchas gracias por la invitación. Sí, verdad que se siente bien tenso estar enfrente de una cámara. Mira, ustedes pueden estar viendo el video ahí en su casa o escuchándolo donde sea que estén muy tranquilamente, pero aquí el muchacho no está tranquilo. Sí, Está muy la verdad nervioso. que sí, estoy nervioso, pero lo importante es estar, lo importante es comenzar, no echarse para atrás, no decir no, no esconderse, porque cuando nos escondemos no avanzamos. Entonces es Totalmente. mejor decir que sí con nervios, nervioso, pero siempre dije que sí a la invitación. Sí, y alguna pregunta que me gusta hacerles es, ¿pensaste alguna vez estar aquí en este momento, en este preciso instante, enfrente de cámaras, hablándole a muchas personas, muchos jóvenes que te van a ver? ¿Pensaste en algún punto de tu vida, antes de venir a Dios, estar aquí, encontrarte aquí? Pues sinceramente no. Nunca pasó por tu cabeza. Nunca me imaginé estar donde estoy ahora, en este momento, sentado grabando para jóvenes, para miles de jóvenes que van a ver este podcast. Y pues la verdad que contento, feliz con lo que Dios va a hacer a través de este podcast y bueno, a darle y que sea Dios hablando a través de nosotros. Y Michael, pues nosotros conocemos como ministerio internamente, conocemos todo tu historial, el testimonio que has vivido y todo lo que has experimentado, el proceso que hay detrás de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero hay una característica que es lo que vamos a hablar en este podcast. Hay una característica que es lo que te ha hecho seguir avanzando y no darte por vencido. Y esa característica es el enfoque. Michael, ¿cuántos años tenés? 25 años. 25 años. Michael, a tus 25 años, ¿qué es lo que te ha mantenido enfocado en Dios y no darte por vencido? Porque, ojo, me imagino yo que han habido pruebas. Procesos, pruebas, tribulación, desierto, tormentas, de todo, pérdidas, porque en un proceso hay pérdidas, porque tenemos que perder para poder recibir. Y pues el enfoque puesta la mirada en Cristo Jesús, eso es lo que me ha mantenido, mantenerme fiel, mantenerme con los ojos puestos en Él, porque en un momento, como decías, que muchos conocen mi transcurso aquí en el ministerio e internamente, y he pasado muchos procesos, pero gracias a Dios he tenido la gente correcta a mi alrededor. Porque si no tuviera la gente correcta a mi alrededor, hubiera perdido el enfoque. Perdí el enfoque por un tiempo, porque lo perdí literalmente. Me alejé cuando los procesos, pero es bueno siempre tener gente que te diga la verdad. De Que frente. de frente, que vaya de frente, face to face, te digo esto y esto. Porque cuando no lo tenemos, cuando solo tenemos gente que nos aplaude, no sirve. Eso no sirve porque gente que va a aplaudir tus errores, gente que no te va a corregir, gente que no te va a llevar al enfoque. Y pues en este ministerio encontré gente que me dijo esto está mal, esto está mal, esto está mal y hay que retomar el camino. Sí, y creo que abordando un poco lo que mencionaste de que tener gente específica, en esos momentos cuando el desenfoque quiere venir o te quiere tocar tu vida, qué importante es, brother, tener gente que te diga, hey, lo estás haciendo mal. Así como lo tuviste vos, lo he tenido yo en mi momento. Pero que tener que te digan, hey, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Por qué dejaste de hacer esto? Entonces, tener esas personas que nos redireccionen y nos digan, este es el camino, este es por donde tenés que caminar, que es lo que hacen nuestros padres espirituales con nosotros, el apóstol Derek y la profeta Luisa Holz, es lo que hacen con nosotros, nos direccionan, nos dicen, enfócate, te saliste del camino, te saliste de donde estabas caminando. Entonces, si le podrías decir algo a un joven que te esté viendo, que se encuentra en ese punto de desenfoque, pero no sabe cómo volver a enfocarse, no sabe por dónde comenzar, porque nos ha pasado, a mí en lo personal me pasó, de que el desenfoque, pum, viene en nuestra vida porque nosotros como jóvenes estamos expuestos totalmente a desenfocarnos. O sea, pasa una mosca, pasa un zancudo, pasa esto y perdemos el enfoque, pues, porque no tenemos la mirada puesta en algo fijo, en algo que nos mantenga ahí. ¿Qué le podrías decir a ese joven? Rodéate de gente correcta,
rodéate de gente que te diga la verdad en la cara y rodéate de gente que haya pasado ese proceso en el cual tú estás pasando. Porque esa persona te va a decir, esto está malo, y lo que te lleva las personas con las cuales, gracias a Dios, yo me rodeé, me dijeron, así como está tu enfoque, está tu intimidad con Dios. Entonces, literal, o sea, mi intimidad con Dios no estaba bien, una vez oraba. Cuando sentía Cuando orar. sentía orar, literalmente cuando Ay, sentía no, orar. así viéndonos. Y entonces, como tú decías, nuestra madre espiritual, la profeta Luisa Hall, me llamó y me dijo, hijo, está pasando esto y esto y esto. Necesito que retome el camino, necesito que se enfoque y que intimide más con Dios y que retome su altar. O sea, y cuando ella me alineó al camino, porque yo literalmente iba un poco, ya iba pando, entonces mi madre espiritual me dijo, hijo, retome el camino. Y me puso en el camino correcto, en el camino que necesitaba retomar. O sea que vos andabas tipo como esas plantas cuando están creciendo ahí medio chuecas. Y que viene nuestra abuelita y pum, lo amarra a un palo. Algo recto para que salga. Así muchas veces Dios es con nosotros. Estamos ahí como creciendo medio pandos y pum, viene Él y nos hace ahí algo y ya tenemos que enderezarnos. Pero qué impresionante e importante es eso que vos dijiste de tener a alguien ahí que te esté diciendo cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y qué no hacer. Y algo que quería recalcar de lo que dijiste es que muchas veces puede haber gente que nos esté diciendo las cosas que estamos haciendo mal, pero, aquí está el pero nosotros no queremos. Nos ofende la verdad. Porque, oigan, la verdad es dura. Como dijeron los discípulos, dure tu palabra. Dure tu palabra. Pero la verdad es dura, pues. Sí. Te va a doler. ¿Por qué? Porque te va a confrontar y te va a decir, esto estás haciendo mal y lo que estás haciendo no sirve. Exacto. Y siempre la verdad va a venir ahí como que a darte 3 cachetadas, a bajarte el ego, donde tal vez vos, lo estoy haciendo bien y nadie me puede decir nada y pum, la verdad viene y derriba todo eso. Entonces, este punto es muy importante, Michael, porque creo que hay muchos jóvenes como nosotros que tal vez sí tiene gente que les diga la verdad, pero ellos no tienen un corazón dispuesto para recibir esa verdad. En algún momento te encontraste en ese punto de que no tenía, o sea, estaban las personas, como decía el apóstol Jenny, está el ambiente, está la palabra, están los padres, pero nosotros no tenemos esa disposición. ¿Te encontraste en algún punto de tu vida en todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Sobre 5 años a cumplir. Bueno, en estos 5 años, ¿estuviste en algún punto donde estaban las personas correctas, estaba la palabra, está el ambiente, pero te encontraste con el corazón endurecido y no dispuesto? Sí. Me pasó cuando pasé el proceso de la muerte de mi madre. Cuando pasé ese proceso... ¿En qué año fue? En el 18, en el año 2018. Cuando mi mamá recayó, cuando mi mamá, tuvo un paro cardíaco, perdió la parte derecha de su cuerpo, los pies, las manos. Había mucha gente que me decía, esto, oré por ella, está bien, yo lo oraba, pero yo ya no quería. Porque no estaba viendo respuesta. Correcto, o sea, porque muchas veces oramos en nuestra voluntad y no estamos orando la voluntad de Dios. Entonces, llegué a ese punto. Bueno, mi mamá se recuperó, yo salí de la iglesia, cuando mi mamá se recuperó del derrame que le pegó, yo salí de la iglesia, perdí de enfoque, perdí todo. Entonces, pero como siempre, yo lo dije hace poco que prediqué el sábado en Kingdom Culture, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Una mujer que oraba, una mujer que intercedía, una mujer que me corregía, una mujer que me alineaba muchas veces. Saludos a Onyx. Pero yo escuchaba, por un oído me entraba y por el otro me salía. Te da igual. Me daba igual lo que me decían porque Dios no estaba haciendo lo que yo quería. Querías tu voluntad. Correcto, que mi madre se recuperara, que mi madre se levantara, que mi madre fuera la persona que era. Entonces llegué al punto donde dije yo, Dios no me escucha. ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir escuchando gente? Pero mi esposa nunca se cansó. ¿Y llegaste en algún punto a dudar de la existencia de Dios? Literal, sí. ¿Y cómo sentías? Me encantan estos temas porque
porque esos puntos de quiebre son tan claves Sí. para lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere formar en nuestra vida. Pero ¿qué pensaba Michael en ese momento cuando no miraba respuesta, estaba orando? Estaba sufriendo porque imaginó estar mirar a tu mamá en esa situación, un sufrimiento que tenías en tu corazón. ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Yo le decía, si realmente existes, levántala de esa cama. Eso era lo que yo, y como yo no veía respuesta a lo que yo le decía, no existe. No es No, real. no es real. Esto que me han vendido, decía yo, en mi ignorancia, en mi inmadurez, yo decía, no es real, Dios no es real. Porque, ¿por qué pasa? Es la pregunta que muchos jóvenes nos hacemos. ¿Por qué pasa esto en el mundo? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? ¿Por qué le pasa esto? Pero no entendemos la situación, en el momento no la entendemos. Y yo le decía a Dios, si realmente existes, levanta a mi madre ahí y yo te sirvo de por vida. ¿Y cuál fue eso que te redireccionó y te trajo de vuelta a casa? ¿Qué fue? Pues esto va a sonar un poco controversivo porque cuando yo retomé el camino fue cuando mi madre murió. Fue cuando mi madre murió, yo dije, me determiné, tomé la decisión. Dije, sí Dios, muchas veces fui incrédulo contigo, no creí que existías, no quería nada de ti, no quería nada contigo. Y yo dije, tomé la decisión, bueno, si Dios es real, me voy a meter con todo. Que Dios me tiene que hablar en el camino, sí o sí. Y me metí. Tomé la decisión. Una decisión me cambió la vida. Una decisión. Pero regresaste y aún tenías el dolor, ¿no? Sí, tenía el dolor. ¿Y cómo lograste, a pesar del dolor que estabas sintiendo, cómo lograste canalizarlo para poder volver a enfocarte? Porque imagínate, estás con dolor. Imagínate, ponerlo así, que te pasó algo en la pierna. ¿Cómo vas a lograr mantener la cordura con un dolor encima? ¿Cómo lograste hacer eso? Pues al principio no lo entendía. Al principio servía por compromiso, no porque yo realmente deseaba. No lo hacía por gratitud, no lo hacía por agradecimiento. Yo venía al ministerio, me ponía el traje de servicio sin saber lo que me estaba poniendo. Y conforme fue pasando el tiempo, cosas se fueron alineando y yo fui entendiendo la razón por la cual mi madre tenía que morir. Y me imagino que en ese punto tuviste que silenciar el ruido del dolor. Claro. Porque, como te decía anteriormente, es más, ponerlo así, cualquier cosa que te pase en el dedo más pequeño de tu mano, de tu pie, te hace perder el enfoque. Sí. Imagínate cargar con ese dolor tan grande de que oraste, tu oración pensaste que no fue contestada, pero Dios contesta de diferentes formas. Pensaste que no fue contestada y mantenerte enfocado. Eso significa que tuviste que silenciar el dolor. Y quiero antes de que abordemos este tema, quiero enfatizar en esto porque para que haya un desenfoque en tu vida, de hecho, bueno, fuimos al circo, ¿te recordás? Sí. Fuimos a compartir y algo que me encantó fue ver a la persona en la cuerda floja. Y algo que me decía Kelly, que me dejó pensando, fue cuando ella me dice, míralo qué enfocado está. Hey, brother, nosotros estábamos gritando. Sí. Ay, y nosotros, ay, Y el se va a tipo, caer. Y estaban ese montón de voces de nosotros, de personas, diciendo, pensamientos de gente, diciendo, se puede caer, si se cae se va a matar, un montón de cosas. El brother nunca volvió a ver a nadie. sí, qué tremendo porque, como decís, fuimos al circo y el tipo, había un grupo aquí, había un grupo Sí, allá y había todos, y el tipo, como tú dices, eso es impresionante, el nivel de enfoque, o sea, el nivel de no escuchar otras voces, o sea, porque muchas veces eso pasa, o sea, yo te puedo asegurar que si el tipo voltea a ver para un lado o escucha las voces de las que estaban haciendo ruido, el tipo cae. ¿Cómo mantener ese enfoque siendo padre, teniendo aún problemas internos que tenés que mejorar, áreas que tenés que rendir? ¿Cómo Michael logra canalizar eso y mantenerse enfocado? Algo que nuestra madre espiritual venía hablando anteriormente sobre el altar, que el altar para mantenerlo encendido hay que rendir nuestras áreas. Nosotros somos la leña. Y algo que me ha mantenido enfocado es el altar. Porque algo que tú decías de los bebés que son nuestra responsabilidad como padres, como líderes, como todo,
Pero algo que me impresiona de mi hijo, hablando de mi hijo, es que yo le decía algo a mi esposa: si yo me tropiezo, el niño se tropieza. Porque literalmente yo entro a un lado, el niño va atrás de mí. Yo digo una cosa, él lo repite. Yo hago esto, él lo hace. Entonces mi esposa me decía: tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque Natán, más con vos, me dice, cuando vos haces algo, el niño lo repite. Yo digo una palabra, el niño la repite. Yo hago un gesto, el niño lo hace. Entonces, cuando yo retomé mi altar, porque lo había dejado cuando me desenfoqué, cuando yo retomé mi altar, empecé a rendir área y empecé a darme cuenta qué es lo que estaba haciendo incorrecto, que le estaba afectando a mi hijo. Porque habían cosas que yo estaba haciendo que no me estaba dando cuenta que estaban afectando a mi hijo. ¿Por qué? Porque él las estaba haciendo. Entonces, ¿cómo mantengo yo en el altar? A las 12 de la madrugada, a las 5 de la mañana, a la 1 de la mañana, rindiendo áreas, rindiendo temperamento, rindiendo muchas fallas de carácter. Entonces yo pienso en mí, siento que lo que me ha mantenido es el altar, me ha mantenido enfocado el altar. No, sí, la verdad que es muy impresionante ese tema del altar y de dónde colocamos esas piedras. Muchas veces, como te decía anteriormente, andamos esas piedras en el lomo, andamos esa carga en la espalda, y es bien loco porque la palabra de Dios es clara. Venid a mí, los que están cansados Y cargados. Cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Imaginad, y nosotros en lugar, buscamos cualquier, y digo yo, buscamos porque lo he hecho, buscamos descansar en cualquier otra cosa, menos en el altar. Literalmente. Ando cansado, voy a ver redes sociales un rato. Terminás frustrado, brother. Terminás frustrado porque hay noticias, hay un montón de cosas de lo que está pasando en el mundo que en lugar de relajarte, más bien te pones tenso. Correcto. Voy a ver una película. La película te estresa porque no tuvo el final que vos querías. Entonces, al punto que quiero llegar es que muchas veces tenemos la fuente, sabemos cuál es la fuente, pero decidimos descansar en otro lado. Bueno, pensamos descansar en otro lado. Yo pienso de que esa parte muchas veces nosotros no soltamos esas piedras, no soltamos el pecado, no soltamos la ansiedad, no soltamos la pornografía, no soltamos la masturbación, porque tenemos miedo a que vaya a ser descubierto ese tipo de pecado. Ser expuestos. Ser expuestos, y tenemos miedos a aparentemente ser avergonzados, porque creemos que la fuente nos va a despreciar, nos va a juzgar, nos va a criticar, cuando realmente lo que hace la fuente es perdonar tu pecado, darte la mano y avanzamos. Y la Biblia es clara cuando dice: acercaos con confianza al trono de su gracia. Es tu gracia, sí. O sea, Él nos invita, nos hace una invitación de que, hey, acércate con confianza, acércate confiadamente. O sea, no te está diciendo si estás en santidad, si estás puro. La Biblia dice que tenemos que vivir en santidad, que debemos vivir, mantener nuestras áreas puras. Pero no te dice que para poder ir a Él, tenés que tenerlo. Exacto. Es más, cuando estás ahí y te encontrás en ese punto, lo obtenés. El problema de muchas veces es que le ponemos tanta excusa al desenfoque. Le ponemos tanto escudo también. Imagínate, protegemos más el desenfoque que el enfoque. ¿Qué? Protegemos tanto, porque para mí en lo personal, las veces que ha llegado y el desenfoque ha entrado en mi vida, ha sido cuando más cómoda me siento. Sí. Cuando digo, me siento bien donde estoy, me siento en paz, entre comillas, donde estoy. Que vos me hacías la pregunta la vez pasada, que cómo me sentía cuando no ejercía mi llamado. Yo me sentía tranquila, no me sentía bien, pero me sentía cómoda donde estaba. Entonces, las veces que el desenfoque entró a mi vida, yo lo traté de defender tantas veces. Es más, protegí más, y muchas veces protegí más mi desenfoque que mi enfoque. Fíjate de que cuando una persona está desenfocada, busca muchas opciones, busca mucho culpable, mucha gente culpable. Muchas voces. Entonces escuchamos muchas voces. Cuando Jesús le dijo a Pedro: sal de la barca y ven. Entonces Pedro salió, pero vio al viento que se puso un poco turbulento, las olas, se hundió.
Las circunstancias. las circunstancias de la vida, las circunstancias. circunstancias del proceso, Del proceso. que miras una refri vacía, vas caminando sobre las aguas, Queda bien- perdemos el enfoque. Tu vista queda en la refri vacía. Exacto, y yo pasé por ese proceso y no me desenfoqué, porque cuando yo pasé mi proceso, yo tuve un proceso de varios tiempos. Yo trabajaba aquí en el puerto, ahí por la portuaria, en los remolcadores. Yo siempre cuento esta parte porque hay muchos jóvenes pasando por lo mismo, hay muchos jóvenes. Entonces yo estaba trabajando y 2 meses antes de que mi esposa diera a luz, a mí me despiden del trabajo. Me despiden del trabajo. La mala mayordomía Me mía estoy enterando hasta ahorita. no tenía una cuenta de ahorro estable, no tenía un buen ahorro como para Que cuando mi hijo, Que sea sostenible. para sostener a mi familia, para sostenerme a mí, no tenía nada de eso. Y antes de eso, mi padre espiritual, el apóstol Derry, me da una palabra profética y me dice, vas a ir a las naciones, vas a ganar euros y la primera nación que vas a pisar es Europa. Y una semana después me despiden del trabajo. Y yo quedé, pero si Dios me acaba de hablar a través de mi padre ¿Y espiritual. qué pasó por tu cabeza? Y yo dije, ¿y qué pasó aquí? Al comienzo, sinceramente, no lo entendí. No lo ¿Qué haces? entendí. Y mi esposa obviamente estaba embarazada, se puso un poco mal, pero luego yo dije, bueno, si realmente es Dios, Dios lo va a hacer. Me enfoqué y le dije a mi esposa, amor, sé que es difícil, pero vamos a salir de esta porque Dios va delante de nosotros. Él va peleando la buena batalla por nosotros. Mantuviste tu mirada. Me mantuve los ojos puestos en Cristo. Literalmente ahí entre el versículo. Puesta la Puestos mirada. en Cristo. Sí, es bien loco porque imagínate, como vos decís, en ese punto, que vos te encontrás, ya no solo van a ser dos, ya no solo va a ser una persona que va a depender de vos, sino que van a ser dos. Sí. Y uno es un bebé, imagínate un bebé, la leche es cara, Sí. la lata de leche es cara. Está cara la leche. Por cierto, piénsenlo. Entonces, imagínate en ese punto y no perder el enfoque. Y muchas veces no es el tamaño del proceso que te hace perder el enfoque. Fíjate de que algo de que yo dije, cuando yo perdí mi trabajo, yo dije, puchica, realmente de que es difícil. Dice la palabra de que el reino es para los valientes, no es para los cobardes. Y yo dije, yo soy valiente. Yo soy valiente, yo voy a avanzar. Y ahí con lágrimas en los ojos. Yo algo que yo cuento a muy pocas personas, esta parte de mi testimonio, es de que muchas veces yo me venía al servicio con solo 15 lempiras, lo que era el pasaje. Muchas veces mi esposa no venía porque no teníamos el pasaje. Solo había un pasaje. Solo había un pasaje. Y a veces venía ella, a veces no venía Se yo. rotaban. Nos rotábamos el servicio para que los dos fuéramos avanzando. Entonces, muchas veces yo me venía sin comer y me iba al último asiento del bus a llorar. Yo le decía a Dios, no sé qué vas a hacer, no sé qué estás sacando de mí, no sé qué quieres de mí, pero no me voy a rendir. No voy a tirar la toalla, voy a avanzar. Ando hambre, no he dormido bien, pero yo sé que vamos a salir de esta. Si tú me metiste en este proceso, tú me vas a sacar. Y yo lloraba atrás y cuando se montaba la gente y me quedaba viendo, yo me limpiaba las lágrimas. Sudando por los ojos. Entonces yo me limpiaba las lágrimas y antes de llegar al ministerio, bueno, yo me limpiaba, me ponía mi mejor cara porque el servicio siempre lo he disfrutado y siempre lo voy a disfrutar. Entonces yo venía con hambre, mal dormido, con muchas deudas porque tenía deudas y yo dije, bueno, Padre, yo voy a disfrutar mi servicio. Que el proceso que estoy viviendo no me va a desenfocar, el proceso que estoy viviendo no va a hacer que mi servicio sea mediocre, porque muchas veces el proceso hace que tu servicio sea mediocre. Andas amargado, andas frustrado, no quieres que te digan nada, no le hablas a nadie, y entonces esa parte yo dije, Padre, voy a mantener el enfoque. Voy a enfocarme en el servicio. Y creo que muchas veces lo que dijiste del proceso, muchas veces no es en sí el proceso lo que te hace hacer un servicio mediocre, sino es el enfoque que estás teniendo en ese momento. Dónde estás viendo, cómo estás viendo y cómo estás tomando la situación, desde qué perspectiva. Como te decía antes de que mencionaras eso del servicio y del proceso, creo que muchas veces no somos el resultado del proceso donde estamos, somos el resultado de la decisión que estamos tomando en ese proceso.
¿Qué decisiones cruciales tomaste en ese proceso? ¿Decidiste venir? ¿Decidiste rendir? ¿Pudiste esconderte detrás del problema? Pero decidiste enfrentar el problema. Decidiste decir, hey, dijiste en ese momento, Dios es más grande que mi proceso. Sí, Dios es más grande que mis circunstancias. Entonces, para mí en lo personal, eso es tener el enfoque. Para mí el enfoque es saber que Dios sigue siendo grande. Saber que Dios sigue siendo Dios. Sí. El mismo Dios que yo tengo, el mismo Dios que Michael tiene, es el mismo Dios que tuvo Moisés cuando abrió el Mar Rojo. Ese es el mismo Dios. O sea, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios con el pasar de los años. Lo que ha cambiado son los procesos, son las circunstancias y la forma en la que nos miramos. Sigue siendo el mismo Dios que derribó el gigante. Sigue siendo el mismo Dios que peleó con David. Ese mismo Dios que escogió a Esther y la metió al palacio. Ese mismo Dios tenemos. Pero perdimos el enfoque de quién Él es. Creo que muchas veces, como nosotros jóvenes, como les decía al comenzar el podcast, perdemos el enfoque, que estamos muy expuestos a perder el enfoque, porque no sabemos quién es Dios. Exacto. Si vos, Michael, en esos procesos que nos contaste un montón, nos contó varios, y heavy, ¿verdad? No es de que, ay, me dolía una uña y me dolía el pelo. No, procesos, pérdidas familiares, procesos económicos, ya casados y con un bebé en camino. Entonces, el proceso jamás dictó tu enfoque. Y creo que han habido momentos, hay procesos pequeños que has pasado que te han hecho perder más el enfoque que esos grandes. Literal. Por eso te digo, no es el tamaño del proceso lo que te hace desenfocarte. Exacto. Es tu mentalidad. Es la mentalidad. Sí, algo tremendo, líder Maraili, de que cuando yo decidía, porque como te dije anteriormente, yo tomé la decisión. O sea, el poder del enfoque está dentro de uno. Total. O sea, el poder del enfoque de Maraili está dentro de la líder Maraili. Entonces, cuando yo dije, bueno, yo puedo, yo voy a tomar mi enfoque y sé que de donde Dios me va a sacar, yo voy a sacar a más jóvenes. Entonces, ahora en día, cositas como lo mencionaba, me han desenfocado. Hace unos días atrás, perdí el enfoque momentáneamente. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos, que tú le haces así, el diablo, una brecha que le demos al enemigo, el diablo golpea. Un espacio pequeño. El diablo golpea. Entonces, hace un tiempito atrás, un mes creo, nuestros padres espirituales viajaron a las naciones, a impartir reino, a correr la visión. Y yo lo reconozco. Exponiéndome. Lo reconozco, amo el fútbol. Amo el fútbol. Y el diablo ataca con ese tipo de cosas. Si la líder Maraili ama salir a correr o ir con amigos, salir con amigos, el diablo ahí te vaya. Exacto. Porque muchas veces el desenfoque está con la persona que tenemos a la par. Ese tipo de persona te desenfoca. Entonces yo amo el fútbol, como les decía, yo no venía. Yo no vine, creo que 4 o 3 servicios. No vine a los servicios, a las reuniones generales, porque sin darme cuenta, el enemigo me estaba llevando al desenfoque por medio de lo que yo amo. Porque a mí me apasiona el fútbol, yo amo el fútbol, me gusta jugar fútbol. Entonces el enemigo me estaba sacando de ahí. Entonces, como repito, siempre hay una esposa que ora, que intercede. Y vino mi madre espiritual y me vio. O sea, mi madre espiritual me dijo, este no es el hombre que yo dejé. Este no es el joven que yo dejé. Entonces, me habló conmigo. Y como te decía, tenemos que tener ese tipo de gente que te dice, esto está mal. Estás haciendo esto incorrecto. Y mi madre, papá, hijo, vámonos para adelante. Pero lo necesito enfocado, necesito que me dé fruto ya. Porque perdí mucho tiempo. El tiempo es oro. En estos últimos tiempos, el tiempo hay que aprovecharlo. Sí, y como lo mencionábamos, el diablo no anda jugando. No juega. No juega, y esa puerta o brecha, como mencionaste, que le demos de entrada, nos va a destruir. Una cosa ocupa. Una cosa. Vas conduciendo, te distrajiste en el teléfono, una cosa para ocasionar un accidente que te puedes llevar muchas vidas. Que los accidentes que han sucedido dentro del país han sido por una distracción. Un desenfoque, algo que ellos dejaron entrar y ¡pum!
Sí. Dejaron a muchas familias con pérdidas. Entonces, solo una cosa ocupa para destruirnos. Y algo tremendo, líder, de que el desenfoque no solo te puede matar a ti, puede matar a la gente que tienes La alrededor. gente que viene detrás. Porque muchas veces nosotros vamos enfocados en el teléfono, como lo mencionabas, que hay muchos accidentes por causa del teléfono, por causa de ir conduciendo y con el teléfono, va pasando una persona, va pasando un propósito y ¡pum! Te lo llevaste. Le quitaste una vida por tu desenfoque. Porque el desenfoque te lleva a que tú pierdas y que tú hagas perder a los demás. A los demás. Entonces, ese tema es bien extenso, como te mencionaba, es bien profundo, pero yo algo con la prédica que yo cerré era un versículo que me encanta y es puesto los ojos en Cristo Jesús. Ahí uno retoma el enfoque tiene que ser Cristo Jesús. Hemos pasado muchos procesos como jóvenes, creemos de que es fácil y no es fácil. O sea, el reino, como lo mencionaba, es para valientes, no es para cobardes. Y el proceso te lleva a ser más valiente, a ser más enfocado, a transicionar, a avanzar, a que Dios te expanda y que Dios forme áreas en tu vida que tú creías que las tenías formadas, y Dios hace cosas maravillosas. En el proceso Dios saca el mejor vino. El mejor vino, pero viene a causa del enfoque. Y Michael, para cerrar este podcast buenísimo, poderoso que tuvimos, ya te sentís más tranquilo, ¿verdad? Sí, la verdad que Como sí. que ya el fuego de Dios cayó y ya Michael ya no quiere seguir. Pero si vos pudieras orar por un joven que se encuentra en ese punto de desenfoque, ¿qué oración harías en este momento? Pues mi oración, ahí donde está, cierre los ojos, vamos a cerrar orando, como lo decía la líder Marely. Padre Celestial, en esta hora, yo declaro que cada joven, que cada jovencita, que cada adulto, que cada niño que va a ver este video, Padre, yo declaro que si en un momento perdió su enfoque, yo declaro, Señor, que retome el enfoque. Yo declaro que va a poner los ojos en Cristo Jesús. Así como yo un día perdí el enfoque y lo retomé y puse los ojos en Cristo Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que retoman el enfoque y declaro que tu amor los va a guiar, que tu amor los va a hacer retomar el enfoque. Yo declaro que algo va a pasar cuando los jóvenes y las jovencitas vean este podcast. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a tú que te conectaste, que viste este episodio de podcast. Vamos a seguir grabando y como Michael lo dijo, esta es la primera de muchas veces que él va a estar aquí. Así que, estaba viendo la otra cámara. Así que te esperamos en el próximo episodio de podcast de Kingdom Culture. Compartilo con la persona que vos sabés que necesita enfocarse. O sea, aquí en este video literalmente le estamos diciendo, papayito, enfócate, que las cosas no caen del cielo solas, se provocan. Entonces, te esperamos en el próximo episodio de podcast. Bye.